Vamos a dar inicio a este evento lo hicimos a manera de curso, un curso que ya con esta nueva modalidad de webinars o situaciones virtuales, lo intentamos llamar así, pero realmente lo que vas a ver hoy es un taller en donde te vamos a llevar de la mano de principio a fin el por qué tienen que presentar este aviso de actualización al RFC socios, accionistas, asociados y N cantidad de personas morales por las cuales están obligadas a presentar este aviso. Y prácticamente es un taller que te va a llevar de principio a fin, en donde vas a terminar aprendiendo cómo elaborar y realizar este aviso para que no tengas consecuencias ahora ya de tipo infracciones o multas, como le llamamos, que el Código Fiscal de la Federación ya nos pone por no tener actualizada esta base de datos de los socios, accionistas o asociados. Uno de los objetivos o el principal objetivo que tenemos es, como siempre, brindarte el aprendizaje para que lo puedas entender a través del tiempo y, por supuesto, lo puedas aplicar. Una de las cosas que estamos pasando, una de las situaciones que estamos pasando en estos momentos es el desempleo, es la situación de desigualdad social, y este tipo de cursos, este tipo de talleres te pueden ayudar a ti para que puedas monetizar en un futuro, para que puedas tener una visión clara hacia dónde va tu carrera, seas abogado, seas contador o seas administrador. Esos tres entes, bueno, vaya, ya emprendedor o dueño de negocio, tanto oficios como servicios profesionales o ya en el tema empresarial, te va a ayudar mucho porque esta situación es prácticamente para todos. En algún momento tú vas a ser esa persona que va a dar esa asesoría o vas a ser esa persona que va a necesitar a una persona que le dé un claro ejemplo de cómo se realizan este tipo de trámites o este tipo de servicios. Entonces, lo que vamos a ver en este webinar, vamos a ver información muy importante de cómo presentar el aviso al cual tienen obligaciones las personas morales. Este aviso se tiene que presentar al Registro Federal de Contribuyentes y nos lo marca el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. No hay para dónde hacerse, no hay es que a mí no me aplica porque no soy persona moral, pero soy donataria autorizada, soy persona moral, pero soy empresa cooperativa, nada de eso, nada de eso. Todas las personas morales, hoy lo vamos a aprender, hoy lo vamos a tratar de entender para que lo puedas aplicar en la práctica, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que detectamos para poder ofrecer este tipo de cursos, talleres de manera virtual y que los puedas entender? ¿Cuáles son en específico esta problemática? Todavía la semana pasada estuve haciendo diagnósticos empresariales y hay empresas que tienen 20 años, que tienen 30 años, que tienen 10 años, perdón, de haberse constituido, y estas empresas aún no tienen dado de alta a sus socios, no tienen dado de alta la estructura orgánica, que es el motivo de este taller, no tienen dado de alta, vaya, el representante legal, porque es obligatorio para poder elaborar y generar su firma electrónica avanzada, pero no tienen, vaya, no tienen una estructura como tal en papel. Todos los documentos los tienen sueltos, lo único que tienen son una acta constitutiva y muy a veces en escasas situaciones tienen un poder notarial o una acta de asamblea ordinaria, obviamente registrada ante registro público y todo, sin haber realizado la asamblea de socios. Tienen un acta donde solamente tienen dos movimientos o dos situaciones de modificación de objeto social. Entonces, ¿esto qué me quiere dar a entender? Que las empresas tienen un pleno desconocimiento, ya no de la parte del aviso, sino la parte estructural de su propia empresa. No cuentan con libros sociales, no, hasta el día de hoy a lo mejor te vas a dar cuenta de que hay que tener libros sociales en tu empresa. Si eres una persona moral, claro, persona física pues no aplica, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que no hay
hay esa problemática en todas las empresas. Recordemos que son empresas familiares, el 95% de las cuales están en nuestro país y se crean constantemente. Y pues obviamente esto qué significa también que las empresas, personas morales, todas las personas morales deben de tener un compliance, deben de tener una reglamentación, una política interna de revisar todos sus cumplimientos legales, financieros, administrativos, contables y además ahora de tipo penal. Entonces, hay un desconocimiento total de todo lo que engloba la parte legal y bueno, este es prácticamente un tema que no es ajeno a esto que te estoy comentando. La mayoría de las empresas pues no tiene actualizado su expediente de libros sociales y por ende este aviso ni sabían que se tenía que presentar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora, en el contenido que vamos a abordar en el primer módulo, te voy a explicar a detalle cuáles son las personas morales y de dónde viene ese tema de personas morales. No vamos a abundar en concepto, no nos vamos a meter en temas doctrinarios, porque no va a alcanzar el tiempo y además ese es tema de otro curso que vamos a dar en un futuro, ¿no? En el módulo 2 vamos a entender, vamos a aprender qué es socio, qué es accionista, qué es asociado, qué es un representante legal y vaya, qué es un apoderado legal, que muchas veces en la práctica nos confundimos y que eso no debe de pasar, ¿sí? Módulo 3, vamos a abordar específicamente quiénes tienen que hacer el aviso, pero también quiénes están obligados a elaborarlo y también quiénes están obligados a presentarlo. Por un lado, quién está obligado a elaborar ese registro y por otro lado, qué personas, física o moral, tienen la obligación de presentar y por lo tanto tienen multas, tienen infracciones y ahora ya un tema de cancelación de sellos digitales, ¿no? Vamos a dar una breve introducción a manera de taller muy rápida de cómo presentar específicamente el trámite. Este trámite ya se debe haber presentado desde a más tardar el 30 de junio del 2020, pero bueno, vamos a ver otras alternativas. Hay que presentarlo, no te despegues, no te salgas, porque todo esto va a venir a lo largo de esta hora que vamos a dar. Muy probablemente nos vamos a exceder un poquito, pero te va a ayudar mucho en tu formación profesional y esto te va a ayudar también a poderlo monetizar, poder cobrar, poder tener un ingreso extra o si eres empresario, si eres emprendedor, pues te vas a poder ahorrar obviamente dinero porque tú ya vas a saber hacer este tipo de trámites de tu empresa, que además no va a ser una sola vez, van a ser las veces que se realicen las modificaciones de la estructura orgánica, ¿no? En el módulo 5 vamos a abordar las consecuencias de no realizar el aviso del RFC, simplemente qué es lo que te va a pasar si no realizas ese aviso, que hoy ya sabemos que las infracciones son severas y si no pagas una infracción, pues obviamente en este caso no sucede, pero sí en algunos casos si no llegas a pagar en materia de impuestos, pues obviamente se puede tipificar como evasión fiscal, ¿no? Por supuesto, nuestras preguntas y respuestas hay que irlas preparando. Pon ahí tus dudas que tengas. Por ahí ya nos había dicho la licenciada Raquel que al momento de poder entrar de inscribirse a este curso virtual, registraron algunas preguntas. Es importante tu participación, que tengas esa participación con nosotros. Me va a dar mucho gusto escucharte, que plantees tu pregunta y poderte escuchar y darte también una de las mejores respuestas que tenemos por parte de nuestra firma y un servidor, ¿no? Y, por supuesto, ya al final, nuestras recomendaciones. También, como ya sabes, los que tienen conocimiento de cómo se maneja esta temática, nuestra firma Ferreira Consultores les da las herramientas correctas, les da las herramientas necesarias. No te vengo a dar tips, no te vengo a dar alguna cuestión bueno, al final no te doy tips, te voy a dar recomendaciones que las tienes que aplicar en la práctica o que las puedes aplicar en la práctica y lo que queremos al final del día, que una vez haya transcurrido este tiempo, tú lo que hagas es cobrar o saber optimizar tus recursos a manera de calidad, no por cantidad. Tú al final de esto tienes que saberlo monetizar
por calidad, porque sabes hacer las cosas, porque sabes discernirlas y porque aquella persona que te pregunte, oye, ¿y dónde dice eso? Muchas veces me preguntan, oye, Ismael, ¿y eso dónde dice? ¿O dónde te lo sacaste? ¿Dónde lo fumaste? ¿No? Aquí están las bases legales, aquí están las bases contables, porque recordemos, somos contadores, en este caso la firma de Freira Consultores, no somos abogados, somos contadores, pero el contador tiene que tener conocimiento pleno de fundamentos legales, fiscales, civiles y N conceptos si quieres llegar a ser un contador fiscalista de calidad, ¿ok? Y eso es lo importante que te lleves aquí, información de calidad para que puedas monetizarlo con calidad, no con cantidad, ¿sí? No te quiero ver capturando nada más un cargo y abono o nada más estando revisando papelitos. Eso ya quedó en el pasado. Ahora, a manera de introducción, ¿qué es lo que te puedo decir? Viene muy fuerte el tema del capitalismo de vigilancia, ya lo sabemos. Hoy toda nuestra reglamentación, todas nuestras leyes fiscales, civiles, constitución política, tratados internacionales, que por eso es la situación, lo que se viene, todo este parteaguas que hemos estado viviendo a raíz de la pandemia, pero muchos lo notamos a lo mejor a raíz de la pandemia, pero si te metes a analizar y te metes a estudiar muchas cosas, esto ya se viene preparando desde 1990, 2000, 2010, 2012, y los que ya tienen conocimiento con nosotros, que han participado en otros cursos de manera ya sea presencial o de manera virtual, ya saben de lo que les estoy hablando. La tendencia del capitalismo de vigilancia, que es lo que se viene en los próximos 10 años, sabemos que es la Agenda 2030. ¿Qué significa eso? Se va a tener que cumplir una Agenda 2030 y la Agenda 2030 es objetivos de desarrollo sostenible, todo con la intención de que sea un planeta donde todos podamos ser libres, donde todos tengamos una salud, todos tengamos igualdad de género, N situaciones, y son 17 puntos a los cuales la Agenda 2030 tiene que llegar. A esto se le está llamando, los expertos ya le están llamando capitalismo de vigilancia. ¿Qué sucede con esto? Todas las reglamentaciones, en especial ley fiscal, ley antilavado y ley de responsabilidad administrativa, son de manera de infracciones. ¿Qué pasa con el capitalismo de vigilancia? El capitalismo de vigilancia es, no puedes salir porque si sales hoy en cuarentena te vamos a multar o no vas a poder entrar a ciertos lugares. ¿Qué pasa si no pagas los impuestos? Bueno, si no pagas los impuestos, evasión fiscal, te vamos a cobrar multas, te vamos a hacer N situaciones. ¿Qué pasa si realizas operaciones en efectivo o ciertas operaciones que rebasan N cantidad de importe, vas a tener que informar? ¿Y qué pasa si realizas situaciones de corrupción con los funcionarios públicos? ¿Qué pasa si realizas contratos de corrupción entre particulares? Bueno, Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, todo esto que les acabo de decir ya se viene cocinando desde hace mucho tiempo, 2010, 2012, 2014. Sí tuvo el boom ahora con el tema de la pandemia y con el tema del año pasado, donde se hicieron muchas adecuaciones, por ahí reformaron hasta lo que es el nuevo sistema de pensiones, van a reformar el tema del outsourcing. Entonces, todo este tema de situación, lo que viene a futuro, ya estamos en el tema del capitalismo de vigilancia, hoy ya lo que te voy a decir y lo que vamos a ver con la situación de dar de alta, informar, las personas morales tienen que informar a sus socios en el RFC, eso es prácticamente el capitalismo de vigilancia, ¿sí? Constantemente te van a estar vigilando si estás realizando operaciones en efectivo, si rebasas de cierto monto para que puedas informar a la ley antilavado, si no pagas contribuciones o si estás dado de alta en una entidad financiera y no estás reportando esos ingresos y no indicas si es préstamo, si es una herencia o vendiste un bien inmueble, entonces te van a cobrar impuestos. Entonces, todo este tipo de situaciones que estamos viendo es la respuesta a lo que te van a decir, o tú, emprendedor, dueño de negocio, son las respuestas que luego le hacemos al contador o nos hacen
¿sí? Nuestros clientes y nos preguntan, oye, ¿por qué nos están cobrando tantos impuestos? ¿Por qué nos llegan los correos 3 veces al mes diciéndome que ya está pronto a pagar los impuestos o que no se me vaya a pasar el pagar los impuestos? ¿Por qué? Porque hoy ya la vigilancia 2021 empezó con el capitalismo de vigilancia y de aquí en los próximos 10 años y después de ahí ya viene otra agenda, la 2050, pero ese es tema de otro curso que vamos a ver en las próximas semanas, ¿no? Entonces, esto es prácticamente el capitalismo de vigilancia, esa es la respuesta correcta que le vas a dar o que vas a tener tú, el por qué la autoridad está muy encima de los contribuyentes, ¿ok? Ahora, con el capitalismo de vigilancia, que es lo que tenemos, ¿cuál es el resultado? Pues si no pagas impuestos, si no haces lo que te indico de acuerdo a ley, de acuerdo a código fiscal, código civil o código de comercio, entonces en el caso fiscal te vamos a cancelar los sellos digitales. ¿Qué pasa con los sellos digitales? Pues prácticamente no puedes elaborar facturas y no puedes cobrarle a tu cliente y por supuesto tu negocio se viene a pique o empieza a decaer, ¿no? ¿Y qué pasa si no pagas los impuestos? Bueno, en el caso de que no pagues los impuestos, te van a mandar información, te van a pedir que vayas y aclares en el caso de que si estás en la lista de 69B, que estás comprando, vendiendo facturas, o estás en la lista negra en donde no estás cumpliendo cabalmente, te van a mandar 2, 3 invitaciones para que vayas y realices y regularices tu situación. Si no lo haces, te lo van a tipificar como defraudación fiscal. Si el contador ayuda, si el administrador ayuda, si el dueño, si el gerente, si el representante legal, el administrador único, que hoy dice que no le va a pasar nada, si no le dice al dueño del negocio, oye, tienes que pagar estas obligaciones, también se le va a aplicar una responsabilidad y a él se le va a llamar defraudación fiscal equiparada. Entonces, hasta aquí el capitalismo de vigilancia para que entiendas cómo viene la situación para el 2021. Dieron digamos, oportunidades para que el contribuyente se pueda regularizar en 2021, pero créanme, 2022 ya no va a ser así y obviamente esto va a seguir dando una situación de vigilancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con lo que te acabo de decir? En los talleres y en los cursos virtuales anteriores que te puedes meter a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube, ahí le puedes suscribirte, perdón. Ahí te tengo también más información acerca del tema de capitalismo de vigilancia, si quieres saber más al respecto. Inscríbete para que puedas tener información nueva, información que estamos subiendo constantemente. Este tipo de talleres o de cursos virtuales también los estamos subiendo porque sabemos que es información muy valiosa para ustedes, pero aquí lo importante que te quiero decir es que ya la autoridad ya sabe qué es lo que tienes de bienes, qué es lo que tienes de bienes inmuebles, cuántos ingresos tienes. La autoridad ya tiene toda la información. Entonces, aquel contribuyente, el que le llamamos el MMA, el mientras me agarran, ese contribuyente piensa que no lo están monitoreando, pero ya desde el 2000 a la fecha lo están monitoreando y eso es lo que ya debemos de entender los asesores y las personas que tenemos negocio. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar de lleno a lo que es personas morales. ¿Qué son las personas morales? Me podrán decir a lo mejor algún significado, lo vamos a ver en algún curso posterior, no nos vamos a meter en los temas doctrinarios y no nos vamos a perder en ese de por qué las personas morales son dos personas socios, personas físicas o personas morales que se unen, más de 2 socios que se unen para un fin social, etcétera, un fin común. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema doctrinario porque nos vamos a llevar más tiempo. Entonces, ¿dónde está la definición como tal para efectos de que una persona física, una persona moral se pueda definir como tal? Código Civil Federal nos dice en su artículo 25, son personas morales, la nación, los estados y los municipios. 1, 2, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley.
3, sociedades civiles o mercantiles. Aquí es donde vamos a abordar. Y bueno, ya de ahí hasta la fracción 7 nos dice una bien importante, que es las personas extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736, obviamente artículo de este Código Fiscal Federal, ¿no? ¿Qué nos dice el mismo Código Civil Federal con respecto a las personas morales? Nos dice el artículo 26 que las personas morales pueden ejercer todos los derechos que sean necesarios para su realización de su objeto de institución. ¿Cómo te vas a regir? Por tus estatutos. ¿Dónde está todos los manuales y procedimientos? ¿O de dónde emanan los manuales y procedimientos? ¿Cómo vas a elaborar tu código de ética? ¿Cómo está elaborada tu constitución? Y por ahí te vas a regir. Nos lo está diciendo ya de entrada el artículo 27, perdón, el artículo 26 del Código Civil Federal. El 27 nos dice que las personas están obligadas a realizar y son responsables por las personas que están dentro de sus órganos de órganos administrativos. En este caso, personas morales, administrador único, órgano administrativo o representante legal. Ahí es donde van a tener mucho cuidado los que firmen contratos con personas morales, que se percaten que la que está firmando tiene esa obligación legal en el acta constitutiva o los estatutos en donde indiquen esa situación. Y por último, el artículo 28 del mismo código, ¿sí? Las personas morales se regirán por las leyes que en ello digan, todas las leyes que mencionen. Las personas morales tienen obligación de esto, las personas morales tienen obligación de hacer y no hacer. Eso nos está diciendo el Código Civil. Y de ahí nos manda, o de ahí identificamos el artículo 7, ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Cuando esta ley se haga mención a persona moral, nos dice y nos describe para efectos de la ley del impuesto sobre la renta quiénes son las sociedades, las personas morales. Aquí ya nos dice las sociedades mercantiles, que la sociedad mercantil viene en la definición en Código Fiscal, Código Civil Federal. Entonces, ya aquí las leyes están en armonización. Por un lado, Código Civil Federal y por otro lado, Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿ok? Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que son personas morales, las sociedades mercantiles, que es el tema de discusión, los órganos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, instituciones de crédito, los bancos, por supuesto, las sociedades y asociaciones civiles y las asociaciones en participación. Oigan, la asociación en participación tendremos que llevarla a notario público para que se registre. Bueno, ahorita lo vamos a atender. Por otro lado, la Ley General de Sociedades Mercantiles también nos dice que reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles en su artículo primero. Sociedades de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedades por acciones simplificada. Todas estas son las sociedades mercantiles, ¿sí? Tenemos también la sociedad en participación y bueno, tenemos sociedades y asociaciones civiles. Entonces, todas estas que se estoy mencionando son personas morales, como lo acabamos de mencionar hace rato. Entonces, todas estas personas morales aplican motivo del aviso, ¿sí? No le estés buscando alguna razón incorrecta en donde, es que soy persona moral, pero no me aplica a mí este aviso. Porque cuando te cancelen el sello y te quieras ir a respaldar con la autoridad, pues obviamente hasta yo creo que se van a reír de ti del hecho de que digas que no te aplica a ti el tema del aviso de socios y accionistas, ¿ok? ¿Y qué nos define el tema, la Ley General de Sociedades Mercantiles? Bueno, primero nos dice que las sociedades mercantiles deben de estar inscritas en el registro público de la propiedad y por consecuencia en el registro público de comercio. Son dos registros totalmente diferentes, ¿sí? Y las personas también que no están inscritas tienen un plazo para inscribirse en el registro público en el registro público de comercio, tienen un espacio para inscribirse y esas personas morales también
tienen una validez jurídica. Ahora, las personas morales o las personas que no tienen una validez jurídica son las que se dedican a actos ilícitos. Por ahí revisen muy bien la lista negra del 69B y revisen la lista negra de los RFC anómalos. ¿Cuáles son los RFC anómalos? Son las empresas fantasmas. Entonces, las empresas fantasmas, aunque están constituidas legalmente dentro de una situación de registro público de propiedad y registro público de comercio, si ya están en el 69B, en la lista negra y aparte el SAT los tiene en la lista, en la lista negra que deben de tener interna, en la lista del 69B, mucho cuidado porque esas empresas ya son ilícitas. Entonces, ya no hay para dónde hacerse y hay que corregir si tienes operaciones con ellos, ¿no? Otra peculiaridad de las sociedades mercantiles es que tienen fe pública, deben de estar tanto el acta constitutiva como sus modificaciones de sus estatutos. Y otra característica, que deben de tener un representante legal, ¿ok? Si no, no son una sociedad mercantil. Ahora, te mencionaba de la asociación en participación. ¿Qué es la asociación en participación? Pues prácticamente es un modelo, de hecho es un modelo de negocio que cuando una persona física antes de ir a asociarse con un familiar o de irse a asociar con otra persona, yo siempre les recomiendo la asociación en participación. ¿Por qué? Tiene muchos beneficios. Tiene un campo de oportunidad enorme que puede tener en comparación con una persona física, con una persona moral familiar que tiene una carga excesiva de obligaciones que no puede cumplir y que hoy sabemos que como persona moral familiar no realizan actas de asamblea, no realizan pagos de dividendos, no realizan infinidad de cosas que por una razón obvia debieron haber optado por una asociación en participación. Pero bueno, los asesores que en ese momento le dijeron, oye, es que darte de alta como sociedad anónima trae muchos beneficios, hoy esos asesores ya no existen o más bien ya no tienen trabajo porque esa era una mala recomendación. ¿Qué es una asociación en participación? Es cuando se unen dos o más personas para compartir servicios, utilidad y situaciones que son para poder crear un negocio y solamente el responsable es una persona. Lo demás se divide, las otras dos personas no declaran, todo lo declara una sola persona en temas fiscales. No necesitan un contrato que sea con fe pública, pero para situaciones fiscales, yo te recomiendo que sí se vaya a un notario público para que tenga una fe pública y además tenga validez en el tema de deducibilidad, que tengas deducibilidad fiscal en todas tus operaciones, por aquello de la fecha cierta, ¿no? Entonces, el mismo código civil te dice, el mismo código civil y el mismo código de comercio también te dice que no hay una obligación de que esté jurídicamente sujeto a registro, pero por razones de fecha cierta, yo te recomiendo que vaya a hacer, que sí se registre, ¿no? Y también estos asociados en participación, no viene en el tema de preguntas y respuestas del SAT, no viene en aclaraciones, porque también tienen que dar este aviso, pero algo bien importante, el aviso ya lo da el representante único de la asociación en participación. Entonces, por ahí no hay tanto problema porque ya a su vez está registrándose el RFC de esa persona porque declara en nombre de él. Recordemos que la asociación en participación, el encargado, al que le dan los bienes o que declara los servicios, es la persona que declara en nombre de las 2 o 3 personas que están en asociación en participación, ¿ok? Ahora, por otro lado, la sociedad civil. ¿Cuál es la sociedad civil? Bueno, ya los conocemos. Esta sociedad civil sí debe de estar por escrito, sí debe de estar notariada y debe de estar registrada en el registro público de la propiedad y en este caso en el registro público del registro civil. Estas sociedades civiles deben de tener ese registro. Las sociedades civiles que se mezclan con operaciones mercantiles sí deben de tener se apegan al código de comercio. Entonces, mucho cuidado con las sociedades civiles. Si tú estás generaste una sociedad de contadores, de abogados y estás generando por aquello de que realizaban outsourcing o que subcontrataban, estás haciendo operaciones de comercio. Entonces, pues tienes que tener fecha cierta, tienes que certificar
bueno, tienes que ir ante notario público a certificar tus actas, tienes que realizar tus actas de asamblea. Entonces, mucho cuidado con las sociedades civiles y obviamente las asociaciones civiles que también se dedican a hacer actos de comercio. Y nos lo dice muy sencillamente el artículo, los artículos del Código de Comercio, el código mercantil, ¿no? Y el Código Civil. Ahora, ¿cuáles son estas sociedades, asociaciones civiles que normalmente... Listo, se nos fue el internet. Discúlpenos por estas fallas técnicas, pero en esta situación de eventos es muy común y es muy normal. Bueno, creo que me quedé hablando. Bueno, sociedades civiles y asociaciones civiles, lo que les estaba comentando acerca de cómo se constituye, bueno, cuáles son algunos ejemplos de sociedades y asociaciones civiles. Bien importante también saber y tener en cuenta, pues, qué es lo que qué giro voy a elegir, qué es lo que, para qué me voy a constituir, con quién me voy a asociar, y de ahí va a depender si voy por una sociedad mercantil, una sociedad o asociación civil, ¿sí? Dentro de las asociaciones civiles también están las donateras autorizadas, las dedicadas a la investigación, las que se dedican a la enseñanza, las dedicadas al tema de educación y muchas sociedades y asociaciones civiles a las cuales se pueden elaborar o se pueden crear para generar ya sea fines de lucro o sin fin de lucro. Asociación civil, la mayoría, la asociación civil, son para la creación de el contrato también se elabora por escrito, ese también debe de estar notariado, debe de estar con fe pública y registrado en el registro público de la propiedad, y en este caso, en lugar de registro público de comercio, como la asociación, como la sociedad civil, en el registro público en el registro público civil, ¿sale? Entonces, esto es básicamente lo que tenemos. Recordemos que la asociación civil se unen para un fin, una situación que sin fines de lucro, y se unen para una ayuda a ayudar a alguna comunidad o ayudar a una situación de beneficencia pública. Obviamente aquí también están las donateras autorizadas, están las asociaciones patronales y bueno, también tenemos muchos ejemplos de los cuales podemos abundar y que ya en algunas ocasiones hemos dicho cuáles son este tipo de sociedades y asociaciones civiles. Ahora, las sociedades extranjeras, como ya también lo mencionamos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el reconocimiento de las personas morales en la Ley del Impuesto sobre la Renta, también las sociedades extranjeras deben de presentar el aviso. Y estas sociedades extranjeras tienen tres peculiaridades. Te las voy a mencionar. Las sociedades extranjeras deben de estar legalmente constituidas en nuestro país, ¿sí? Sea tengas residencia o no tengas residencia en este país, son las sociedades extranjeras. Autorización, deben de obtener una autorización de la Secretaría de Economía, y también debe de estar constituida de acuerdo a los artículos 17 y 17A de la Ley de Inversiones Extranjeras. Entonces, toda esta situación que te estoy mencionando son aunadas a lo que es una persona moral. Son muchas, te lo mencioné al principio del módulo, son muchas las sociedades mercantiles, sociedades civiles, asociaciones, cooperativas, etcétera. Es vasto el mundo de las personas morales. Nada más, yo les recomiendo que se vayan al acta constitutiva. Es lo primerito que tienen que revisar cuando hagan un diagnóstico, cuando revisen o vayan a dar una consulta muy simple o una consultoría. Deben de revisar a fondo el acta constitutiva, el acta constitutiva, para poder tener herramientas. Primero, saber cómo se llama, qué tipo de sociedad es, sociedad mercantil, asociación o sociedad civil, sociedad cooperativa de ahorro, etcétera. Entonces, antes de eso, yo te recomiendo que revises primero el acta constitutiva para poder dar una asesoría y poder ver también si el acta constitutiva tiene ya el RFC, si están actualizados ya los socios, si ya tiene información actualizada, si se están realizando constantemente las actas de asamblea, por supuesto, las asambleas de socios, que por consiguiente se tiene que elaborar un acta de asamblea. Entonces, todo eso
trae ciertas consecuencias y una de ellas es la elaboración de este aviso que hoy para 2021, fue obligatorio para 2020, pero hoy para 2021 dieron prórrogas para poderlo presentar y que estás a tiempo de hacerlo. Más adelante te voy a decir cómo, ¿no? Una de las consideraciones que debes de tener, a pesar de lo que ya acabamos de ver, es esta situación de personas morales que hay en México, de las que acabamos de mencionar. Recordemos que el término de personas morales nada más existe en México, entonces obviamente las personas morales que abundan en México, las que se crean y todo, el 95% del porcentaje de las personas morales que hay en nuestro país prácticamente son familiares, comprenden tíos, primos, sobrinos, papá, esposos, hijo, hija, hermanos, etcétera. Y otra cosa, otra peculiaridad o otra problemática es que solamente hay un administrador único. Y esto significa que es único dueño. Entonces, la persona moral solamente tiene un dueño. Algo muy curioso, ¿no? Porque sabemos que las personas morales es la unión de dos o más socios. Entonces, aquí el tema a considerar es que solamente el 95% de las personas morales solamente tienen un único dueño, ¿sale? Entonces, y además son familiares, que eso es lo preocupante. Lo único que tenemos que hacer es corregir ese tipo de situaciones porque lo que les mencionaba, estamos mal asesorados al momento de crear una persona moral porque nos pudimos haber ido por una asociación en participación o una SAS, ¿no? Sociedad simplificada, ¿no? Sociedad por acciones simplificada. Entonces, todos esos detallitos son los que tienes que ir aprendiendo poco a poco, los que tienes que ir analizando para poder dar una buena asesoría o tú, emprendedor o dueño de negocio, tomar una muy buena decisión, ¿ok? Módulo 2. Socios, accionistas, asociados, representantes legales y apoderados legales. ¿Qué son los socios? Bueno, pues prácticamente los socios son los que aportan, se unen obviamente en sociedad con otra persona o con muchas personas, se pueden unir con personas físicas o personas morales y este socio puede aportar capital y también puede aportar conocimientos o puede aportar los dos. Ese es el socio. Normalmente el 95% que te acabo de mencionar, pues son socios y son dueños únicos, ¿no? ¿Qué pasa con el accionista? ¿Cuál es el significado de accionista? El accionista solamente aporta dinero, solamente espera su utilidad, espera su capitalización de vuelta, su ROI. Entonces, socio es la persona que puede aportar capital y conocimiento o puede aportar las dos cosas. Y accionista es la persona que solamente aporta el capital para que se ponga a trabajar y solamente se preocupa por la parte de recibir sus utilidades o en este caso dividendos, ¿ok? ¿Qué es asociado? El asociado no forma parte forma parte de la sociedad, de la asociación o de la sociedad, pero este asociado normalmente trabaja por proyectos, normalmente tiene esa utilidad por proyectos, no es dueño de la empresa y solamente se une al negocio, se une en la sociedad para un fin específico. ¿Ok? Este es el asociado. La pregunta si este asociado se tiene que dar de alta también, si aparece en el acta constitutiva, si aparecen los estatutos, debe de darse de alta, debes de dar el informe, ¿ok? Representante legal. ¿Qué es representante legal? Bueno, pues es aquella persona a la cual la persona moral le da facultades para que en nombre de esa persona moral o en nombre de la persona física pueda hacer y deshacer los actos de comercio, actos civiles, N actos que le da facultades a la persona moral o persona física a esa persona, ¿sí? Y bueno, aquí te pongo un término que definimos como firma, un representante legal es quien actúa en nombre de otra persona y que es reconocido por la ley, ¿ok? Ahora, ¿qué es apoderado legal? El apoderado legal solamente le vas a dar ciertas situaciones de mandato
es un ordenamiento de mandato en donde le das, valga la redundancia, ese poder para que pueda manejar ciertas situaciones jurídicas en nombre tuyo, ya sea de la persona moral o ya sea de la persona física, ¿sí? Y tanto el representante legal como el apoderado de legal debe de estar manifestado con una fe pública, forzosamente. ¿Ok? Protocolizado y manifestado mediante una fe pública. Entonces, vámonos con el módulo 3, aviso al RFC y cuáles son los obligados, lo que nos importa mucho. Importante revisar el artículo 27. Yo les pido que adicional a esta capacitación, métanse pues a entender muy bien el artículo 27. Ahí vienen muchas dudas que a lo mejor como persona dueño de negocio o como asesor, pues tienes algunas controversias o tienes algunas dudas que todavía no te quedan muy claras. Hoy ya el artículo 27 y artículo 26, que viene arraigado también al 26, al 27, vas a poder entender la situación del por qué hoy la autoridad está muy detrás del contribuyente, ¿sí? ¿Y por qué? El artículo 23 tiene 4 incisos, A, B, C y D. En el primero te dice cuáles son los sujetos y las obligaciones de esos sujetos que tiene que realizar en el Registro Federal de Causantes, ¿no? El B les dice cuál es el catálogo de obligaciones a las cuales el sujeto y el obligado tiene que hacer, ¿sí? Darse de alta en el RFC, tramitar su firma electrónica avanzada, estar al pendiente de los registros de los libros sociales, etcétera, ¿sí? El C es donde le da las facultades a la autoridad por las cuales el A y el B, el contribuyente tiene que realizar. Y en los casos especiales, ¿no? Los casos especiales es todo lo que la autoridad va a hacer si no te localiza, cuáles son los medios a los cuales va a tener que llenarse de medios para poder encontrarte, donde te menciona en el D que si no te puede ubicar o no das el aviso de domicilio o te cambiaste de domicilio y la autoridad no te encuentra, te va a monitorear por GPS y te va a encontrar en dónde está tu negocio. Entonces, todos esos detalles los puedes encontrar en el artículo 27 y hoy vamos a ver específicamente 2 fracciones. Lo relacionado a la A y el B y en su fracción en el apartado B, su fracción quinta y sexta, ¿ok? El artículo 27 nos habla nada más y nada menos del registro en el RFC. El A nos habla de los sujetos y las obligaciones específicas, como ya te mencioné. ¿Cuáles son los sujetos y cuáles son esas obligaciones específicas? En el A nos lo explica correctamente. Los sujetos son las personas físicas y morales. No hay para dónde hacerse. Personas físicas y personas morales. Todas las personas físicas y todas las personas morales tenemos la obligación de registrarlos en el RFC, ¿sí? Y lo que nos importa para dar el aviso de los socios y accionistas y asociados es donde nos manda la fracción 2 del apartado A. Los representantes legales, socios y accionistas tienen que darle validez, tienen que hacer esos trámites, tienen que hacer ciertas cosas. Por otro lado, también le da obligaciones al federatario público para que se percate de las actas de asamblea que venga el RFC y el nombre completo de los socios, accionistas y representantes legales. Hay que tener mucho cuidado porque pues todo eso ya nos obliga a que si no teníamos libros sociales, ahora los debemos de tener, ¿no? Bueno, es lo que te comento, en la fracción 2 nos dice, las personas morales además están obligadas a dar cumplimiento a las fracciones quinta y sexta del apartado B. Vamos a ver el apartado B, que es el que nos importa. La fracción 5 nos dice que debemos de dar, en la fracción 5 debemos de tener libros sociales. En los libros sociales debemos de anotar el RFC y el nombre completo del socio y accionista. Aquí ya nos está diciendo qué es lo que debemos de tener. Si tú no tenías libro social de tus acciones, si tú no tenías libro social de tus socios y accionistas, si tú no tenías acta de asamblea o tus actas de asamblea ordinarias y extraordinarias, pues hoy ya es necesario que las tengas porque ya te están obligando y además tienes que poner el RFC y el nombre completo de los socios y accionistas. Y la fracción matona, que es por eso el cual estamos aquí.
Artículo 27, inciso B, fracción sexta, ¿ok? Todas las personas morales tienen la obligación de dar aviso en el RFC de los contribuyentes, socios y accionistas, ¿ok? Obviamente, y le agregan, para este año le agregan y asociados que conformen su estructura orgánica. Entonces, todo lo que quedó volando el año pasado ya está modificado para el 2021, ya no hay para dónde hacerse. Si tenías esa duda, hoy ya no la tienes, ya está plasmado en ley, ya es obligatorio. Y al último nos dice el párrafo, cada vez que se realiza alguna modificación o incorporación respecto de estos términos en los que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. ¿Cuáles son las reglas de carácter general, Ismael? Porque todavía no me queda claro y me dice mi abogado fiscalista o me dice mi asesor que eso no tiene validez. Por un lado, recordemos que las resoluciones misceláneas fiscales no crean obligaciones, simplemente te dan un reglamento, es un reglamento en donde te indican cómo debes de presentar tus obligaciones, ¿sí? No te van a cobrar impuestos de más, simplemente te van a argumentar de manera clara cómo tienes que presentar los trámites. Entonces, por un lado, el artículo 27, inciso B, fracción sexta, te dice que tienes que dar el aviso y por otro lado, pero no te dice cómo. La resolución miscelánea sí te dice cómo y qué es lo que tienes que hacer para presentar el aviso. Entonces, por aquello de que digan que es inconstitucional o que todavía hay asesores que dicen que es inconstitucional, bueno, pues ahí ya tienes el reglamento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a presentar ese anexo? ¿Cómo voy a presentar esa información, Ismael? Porque todavía no me queda claro. No conozco la resolución miscelánea fiscal. Se publicó el 29 de diciembre del año pasado, que es la resolución miscelánea fiscal que aplica para el 2021. Recordemos que esa tiene validez todo el año, ¿sí? Tenemos que esperar la del 2022, que se publica a finales del 2021. Entonces, esta que tiene validez todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, ya se publicó el 29 de diciembre del 2020, ¿sí? Salió todo lo que es la resolución miscelánea fiscal. Son cerca de 1,500 páginas que tienes que revisarlas en dónde aplica el tema del aviso. Y la regla 2.4.19 nos dice que la ficha de trámite o como se tiene que realizar el trámite de aviso, nos lo indica la ficha de trámite 295, diagonal CFF, que viene en el anexo 1A. Entonces, para esto tenemos que esperar el anexo 1A. Y el anexo 1A obviamente salió en enero, que lo tenemos que esperar. ¿Cuáles son las características de este anexo y qué es lo que nos qué es lo que nos dice? Nos dice plazo y nos dice en qué formato. ¿Cada cuándo tienes que presentar este aviso? Cada vez que se realiza una modificación de tu estructura orgánica, cada vez que entra un nuevo socio, tienes que hacer este aviso. Cada vez que se sale el socio, que se modifica tu estructura organizacional y que se sale el socio o entra un nuevo socio, a partir de ahí tienes 30 días para presentar el aviso, ¿ok? ¿Dónde lo vas a presentar o dónde te dice que lo vas a presentar? En un formato. El formato se genera, bueno, lo publican en el anexo A, diagonal 1, de la ficha de trámite 295, diagonal CFF, ¿ok? Que son los anexos del Código Fiscal de la Federación. Ahora, ¿qué vas a hacer si no presentaste este aviso el año pasado? Esto tiene obligatoriedad desde el 2020, o sea, debiste haberlo presentado a más tardar el 30 de junio del 2020. Oye, Ismael, pero no lo hice. ¿Ahora qué voy a hacer? Sí tengo obligación. Ya estoy viendo que sí tengo obligación por todo lo que me acabas de comentar. Bueno, ¿no lo presentaste? Ok. Vamos a revisar la misma regla de resolución miscelánea fiscal 2021. 53º párrafo nos dice regla 2.419 del 53º. Viene hasta el final de la resolución miscelánea fiscal 2021. Nos dice que tienes hasta el 31 de marzo, si tú tenías la obligación en 2020, tenías hasta el 30 de junio del 2020, no lo presentaste. Tuviste modificaciones en el 2020 de tu estructura orgánica. No lo elaboraste porque no sabías,
porque apenas hoy te estás enterando que tienes que actualizar el RFC, el aviso en el RFC, y no lo sabías. Bueno, tienes hasta el 31 de marzo para presentarlo. Entonces, puedes estar tranquilo. Ahora, si tú vas a hacer o ya hiciste una modificación de estructura orgánica en el registro, bueno, en tu empresa, tienes hasta el 30 de septiembre del 2021, si realizas modificaciones, fíjate nada más, si realizas modificaciones del 1 de enero al 30 de junio del 2021. Entonces, tampoco tienes por qué correr y tienes que preocuparte. Por eso, este curso virtual te va a ayudar mucho para presentar el aviso si aún no lo has presentado. En pantalla te pongo lo que es la ficha de trámite, que recordemos, viene en el anexo A1, A/1, ficha de trámite 295 diagonal CFF del Código Fiscal de la Federación. Y aquí nos dice efectivamente cómo tienes que realizar, cuáles son los pasos que tienes que ver. Más adelante te voy a dar muy rápido una introducción de cómo tienes que presentar el anexo, cómo tienes que presentar el aviso, perdón. Te dice tal cuál es el proceso y cuáles son los pasos a seguir para poder cumplir con la obligación. Y bueno, muchos estaban mandando un escrito, estaban mandando así, querían verse así muy meticulosos, querían verse muy, pues de alguna manera muy presumidos para poder presentar, hasta generaron un escrito y mira, con este escrito ya lo puedes mandar. Bueno, pues no hay necesidad, lo único que te está pidiendo es que realices el trámite de acuerdo a esta ficha y no te hace mención de ningún escrito. Te dice, ¿qué es lo que tienes que anexar? Documento protocolizado, que es obvio que debes de tener ese documento perdón, un documento protocolizado que de alguna otra manera lo debiste haber elaborado por realizar ese cambio en tu estructura en tu estructura orgánica, y que además lo debes de tener notariado o con una consecuencia que debiste haberlo registrado ante el registro público de la propiedad y registro público de comercio. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, forzosamente tienes que tener el documento, pues claro, porque hiciste esa modificación y lo mandaste a protocolizar y además se tuvo que haber registrado. Entonces, eso es lo que te está pidiendo la autoridad. No te está pidiendo que me mandes un aviso, mándame un escrito y mándame esto. Normalmente escuché con los asesores que decían, ¿no? No, es que con el escrito, con eso basta, no tienes por qué mandarle el acta protocolizada, no tienes que mandarle toda la información. ¿Es necesario mandarla? Pues sí, ya se corrigió, ya hubo modificaciones, hay que mandársela, ¿sí? Y no necesitas firma electrónica avanzada, con la simple contraseña lo puedes hacer. Y bueno, este formato te va a ayudar mucho, este formato te va a poder ayudar en el trámite sin que a lo mejor puedas ver el video que vas a ver ahorita, o más bien sin ver este video, pero obviamente te puede ayudar para muchas otras cosas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues obviamente tienes que presentar ¿cuáles son los requisitos? Bueno, pues presentar el documento protocolizado en donde se haya actualizado tu estructura organizacional y obviamente presentar tu contraseña y tener a la mano tu contraseña para poderlo elaborar. Ahora, recuerda lo que te acabo de mencionar con el tema de protocolización de actas de asamblea, ¿sí? Si realizas tus actas de asamblea ordinarias y van de acuerdo al proceso y tu libro lleva un orden, pues obviamente en tus actas de asamblea ordinaria no las tienes que protocolizar, pero realizaste una asamblea ordinaria y tu acta obviamente es ordinaria y no la metiste dentro del libro porque se te olvidó y ya van más actas de asamblea, obviamente sí la tienes que protocolizar, pero no tienes obligación de registrarla ante el registro público de propiedad y de comercio. Pero si realizaste asambleas extraordinarias y obviamente se hicieron modificaciones, pero las hayas asentado en libro o no las hayas asentado en libro, sí las tienes que protocolizar. Y algo muy importante, todas las asambleas ordinarias y por consiguiente las actas de asamblea se tienen que protocolizar y presentar ante notario público para su registro público de la propiedad y registro público de comercio. Tengan mucho cuidado con eso, porque por ahí
Las estrategias fiscales agresivas te decían, con un acta ordinaria ya con eso. Sí, pero si vas a presentar materialidad, la debiste haber protocolizado. Entonces, tener mucho cuidado en qué supuestos están. Ahora, todavía hasta el 4 de junio del 2020 había mucha ambigüedad con respecto a toda esta situación. Pues, ¿qué sucedió? Pues es que no la tengo que presentar porque yo no tengo obligación y por N situaciones, ¿sí? Los síndicos del contribuyente de todas las organizaciones obviamente tienen reuniones trimestrales y en la reunión del 4 de junio se emite el comunicado en donde obviamente los síndicos, estos contadores o abogados hicieron el cuestionamiento a la autoridad con respecto a lo que estaba pasando en la práctica, ¿no? Porque muchas empresas no querían o no tenían tanta información o decían que no tenían tanta información, ¿no? Para nosotros quedaba claro, pero no tenían tanta información o no querían información, presentar información. Entonces, la aclaración fue muy certera y esa aclaración es lo que hoy ya está modificada en ley, ¿sí? Recordemos que fue modificado el artículo 27 en la fracción sexta del apartado B, en donde ya le agregaron la estructura orgánica. Y bueno, pues prácticamente, ¿cuál es la estructura orgánica? El nombre completo del socio accionista o asociado, en su caso de que aparezca en acta constitutiva o actas de asamblea, el RFC y la acción o capital aportado, ¿no? Eso es prácticamente lo que tenemos que tener. Y pues bueno, por ahí si tenemos duda de que si los socios extranjeros con residencia en el extranjero de personas morales tienen la obligación de presentar este aviso, claro, porque la ley no hace distinción y te pongo ahí la respuesta, la pregunta y la respuesta 10 de la guía de preguntas y respuestas que emite el SAT en su momento para poder atender estos cuestionamientos, ¿no? Y esto se lo respalda en la regla 2.4, 2.5, que también para el 2021, porque esta es información del 2020, también volvió a salir la misma regla para que no haya problema. Y lo único que te están diciendo es, pues sí, sabemos que es extranjero, pero es socio de la persona moral y aquí los obligados son las personas morales. Entonces, tu persona moral sí tienes que dar de alta, sí tienes que dar el aviso de que tienes un socio extranjero y nada más ahí te vamos a poner en la regla 2.4, 2.5, cuál es específicamente lo que tienes que hacer. Para poder diferenciar entre persona moral y persona física, te vamos a dar un RFC genérico y ahí es el que tienen en pantalla. Un RFC genérico de personas físicas del extranjero y RFC genérico de personas morales del extranjero, ¿ok? Entonces, también por ahí si había dudas de las personas morales que no tienen movimientos o están en suspensión de actividades, también tienen que presentar este aviso. ¿Qué tienes que tener? Ahorita ya todas las personas morales deben de tener inscritos a sus socios en el RFC con la actividad de socios o ingresos por dividendos. Tienen que tener ya sus libros sociales que deben de tener en el libro social, además de lo que ya marca el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, debe de tener el nombre completo del socio de ese libro y el RFC completo. Y además, en las actas de asamblea se deben de tener ya también esos dos datos, se deben de adicionar esos dos datos sí o sí. Entonces, pues la pregunta es, ¿si están haciendo sus actas de asamblea? ¿Si están elaborando las asambleas de socios? Bueno, quieren más información acerca de cómo se elabora eso, los invito para la próxima semana, tenemos ese curso de asamblea de socios, les va a ayudar mucho en este tema, ¿sale? Y pues bueno, recordemos que a lo mejor si eres contador, si eres administrador, si eres dueño único, si eres administrador único, quien seas y tengas la dirección de la empresa, sabes ya hoy el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación que ya tienes responsabilidad solidaria. ¿De qué tienes responsabilidad solidaria? Por las obligaciones y las contribuciones que la persona moral no pague, tiene esas personas individuales, esas personas físicas. Por eso es importante que registren el RFC para que los puedan tener bien cautivos y en el momento que la persona moral no pague esos impuestos y no quiera pagar, obviamente se los cobren al socio, accionista o representante legal, ¿sí? Aunado a esto, también te recomiendo revisar la información de las operaciones relevantes que viene en el artículo 31A, ¿sí? Recordemos que también nos obligan si hacemos una reestructura a las corporaciones, o sea, si realizamos una
una reestructura a al tema organizacional o al tema de acciones y lo que estamos platicando, ¿no? Al tema accionario y a la reestructura orgánica de la sociedad. Entonces, aquí viene el fundamento, artículo 31A, pero también no dejes de lado que la ficha 230 del mismo anexo 1A, nos dice cómo tienes que presentar este trámite. Y aquí en esta ficha nos dice que si tu empresa hiciste una reestructura, pero no eres del sistema financiero y además de que no eres del sistema financiero, no rebasas de los 60 millones de pesos, entonces no tienes la obligación de presentar. Ahora, hay que cuidarse porque si tú tienes ingresos arriba de los 60 millones, sí tienes la obligación de presentar este aviso, ¿ok? Entonces, por un lado, tienes que presentar el aviso que te están pidiendo, que es por el cual estamos haciendo este curso, y por otro lado, tienes que informar de la operación relevante si rebasas de los 60 millones, ¿ok? Ahora, vamos a revisar rápidamente cómo se hace el trámite, que viene en la ficha 295 diagonal CFF, anexo 1A, que lo puedes consultar, lo puedes descargar muy fácil ese anexo y la resolución miscelánea fiscal del 2021 directamente desde la página del SAT para que no te puedas complicar la vida y además no tiene ningún costo, es gratuito. Y vamos a realizar rápidamente lo que es el trámite. Es muy sencillo, realmente tú lo que tienes que hacer es revisar el trasfondo. El trabajo exhausto es lo que viene atrás. Si tienes o no tienes obligación, si estás en el supuesto o no estás en el supuesto, y ese es un análisis jurídico, un análisis contable que debes de hacer correcto para no fallar, porque las consecuencias son severas, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Debes de tener a la mano el expediente actualizado, que es lo que ya te mencioné que debes de realizar. Debes de tener el acceso al portal del SAT que esté el acceso correcto, que no tengas problemas de Java o tengas un problema de software y obviamente tienes que tener todo lo que nos marca el trámite que ya te mencioné, que es el 2.5. Entras a la plataforma del SAT, te vas a donde dice otros trámites y servicios, le das clic a donde dice ver más, ahí se despliega el subtema, te vas a donde dice ver más, en donde ver más se despliega otros subtemas y te vas a donde dice aclaración, asistencia, orientación electrónica. Después de esto, te vas a donde dice consulta tus aclaraciones como contribuyente, ¿ok? Después de eso te va a abrir una ventana como esta y te vas a ir hasta abajo para poder realizar el trámite en donde te diga ejecutar en línea, ¿ok? Te vas a ejecutar en línea y te va a pedir, te va a abrir la opción, la ventana de mi portal, ¿ok? Ahí en mi portal vas a ingresar el RFC y la contraseña. Recordemos que no te pide y de hecho no te da opción para la firma electrónica avanzada, ¿ok? Ahí ya entrando en ese rubro con tu RFC y tu contraseña te vas a servicios por internet. Una vez que entras a servicios por internet te vas a la solicitud de la aclaración, ¿sí? En el rubro de aclaraciones, aquí lo vemos, ¿ok? Te va a abrir el subtema y te va a abrir el espacio donde dice solicitud de aclaración. Te va a marcar el RFC, el contribuyente. Aquí tengan mucho cuidado que sí aparezca donde tengo el cuadro azul, que sí aparezca el RFC del contribuyente y el nombre del contribuyente. Obviamente por fines de privacidad aquí lo estoy escondiendo y esto es lo que vas a llenar nada más y es lo que vas a adjuntar el documento que te estoy comentando anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que poner y qué es lo único que tienes que hacer? En el trámite, en la opción de trámite, vas a poner actualización del RFC. Asunto, vas a poner la ficha y el aviso de actualización de socios. Es lo único que tienes que hacer. Y descripción, obviamente poner la leyenda. Para efectos del artículo 27b, fracción 5 del código, esto es lo único. Y te vas a adjuntar el archivo, ¿sí? Ya te vas a adjuntar el archivo, te va a aparecer una pantallita como esta, y le das cargar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cargar el documento digitalizado, el acta de asamblea. Es lo único que tienes que hacer. Y adelante. No tienes que hacer un cuadro, no tienes que hacer un escrito. Claro que si te quieres adornar ahí aquí en el cuerpo de descripción, pues ahí le pones, ¿no? Derivado de no sé qué, ahí ponerle ahí tu letanía de Godín y sin ningún problema. Pero con esto que le mandes es más que suficiente. Ya se adjuntó el documento, bueno, ya le adjuntamos el documento y, por supuesto, antes de darle enviar, tienes que revisar que la documentación sea la correcta, tienes que volver a revisar los pasos
1000 veces, porque si mandas información incorrecta, pues obviamente te van a decir que, o no te van a contestar y te van a decir que no es. Ahora, ¿cuáles son? Hasta aquí, eso es lo que se tiene que hacer, no hay más situación. Lo de atrás, lo que te acabo de comentar, pues bueno, es todo lo que debes de saber para poder presentar el aviso. Entonces, vamos a ver por qué hay consecuencias de no presentar. ¿Por qué me estás diciendo, Ismael, que si está muy sencillo, ¿por qué mi contador no lo ha hecho? ¿Por qué mi administrador? ¿O por qué no lo ha hecho? Pues bueno, pues porque no tenías conocimiento o ya lo sabes. ¿Qué pasa en el tema de infracciones? Artículo 80, ¿sí? Fracción 1 y fracción 2. Primero, por no inscribir al RFC a tus socios o tu representante legal, ¿sí? Tienes una multa de 3,000 a 10,000 pesos. Por no dar este aviso en específico, tienes una multa de 4,200 a 8,390, ¿ok? Actualizado al día de hoy. Artículo 80 y artículo 79 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, ¿qué pasa si no lo hago? Si hago caso omiso, ¿sí? Pues bueno, ¿qué te dice el artículo 17 H bis? Que también se reguló y se ha venido haciendo adecuaciones para 2021 y adecuaciones anteriores, ¿no? Fracción 9. ¿Qué nos dice ese en especial eso? Cuando la autoridad detecte la omisión de una o más conductas infractoras previstas en el artículo 79, 81 y 83, podrá cancelar los sellos, podrá cancelar o restringir los sellos temporalmente. Entonces, pues, ¿qué pasa, Ismael, si no presento este aviso? Pues simplemente si detecta la autoridad que no presentaste el aviso y que debiste haberlo presentado hoy, a más tardar el 31 de marzo, o a más tardar, si hiciste operaciones entre enero y junio del 2021, a más tardar el 30 de septiembre, pues obviamente en noviembre y diciembre te va a cancelar los hechos, ¿ok? En resumen, ¿qué fue lo que aprendimos y qué fue lo que vimos? ¿De qué se tratan las personas morales? ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Cuáles son las personas morales y qué es persona moral para efectos fiscales, efectos mercantiles y efectos civiles? ¿Cuál es, en términos de resumen, qué es un socio, accionista, asociado, representante legal o apoderado legal? Fue lo que vimos. En el RFC, artículo 27, ¿quiénes son los obligados y quiénes son las personas que están obligadas a realizar este trámite? Y vimos lo que es la elaboración del trámite. ¿Cuáles son las consecuencias también de no presentar este aviso? Y bueno, vamos a continuación con las preguntas y respuestas y, por supuesto, nuestras recomendaciones. Ahora sí, licenciada Raquel, vamos con las preguntas para poder dar respuesta a todas las dudas de nuestro amable auditorio y en agradecimiento de habernos seguido hasta este momento. Gracias. Sí, voy a saltarme algunas que ya se respondieron. Entonces, comenzamos con la licenciada Maritza Gómez. Dice, ¿qué sucede si el año pasado se realizó un cambio de accionistas y justamente en el SAT nos pidieron la actualización? ¿Aún estoy obligado a presentarla? O bien, ¿cómo puedo darme cuenta que esta actualización está correcta o vigente? Ok. Para poder darte cuenta si esta actualización ya está correcta, si ya la hiciste, o no sabes si la hizo el contador, el administrador, no sabes si se hizo correctamente, lo que te recomiendo que en las preguntas y respuestas que tienes en el chat no te lo van a contestar, no te lo van a poner como, no te lo van a contestar por aclaración ni nada, perdón, sino más bien tienes que ir, sacar cita, consultar directamente a la autoridad y decirle, oye, necesito saber si está actualizada mi base de datos en tema de este aviso. Es lo único que tienes que hacer. Ya la autoridad contestó esas preguntas. Ella dice no puedo dar información nada más por vía electrónica, tienen que venir de manera presencial. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Y por otro lado, bueno, tuvo actualización, lo que no entendemos es si tuvo una actualización de qué. ¿Hizo la actualización al RFC o hizo actualización en su acta, en sus actas de asamblea? O sea, hubo un nuevo socio o se cambió un nuevo socio, a ver si nos puede contestar, o le podemos, a ver si le podemos abrir el micrófono para que nos pueda decir más a detalle en lo que contestamos la siguiente pregunta. Gracias. Bueno, no sé si esto ya se respondió. El licenciado José Alonso nos dice, ¿las empresas de nueva creación se deben dar de alta a los socios? Y también nos pregunta si hay obligación de las asociaciones civiles, en específico de las agrupaciones cañeras. Sí, a ver, ahí son dos preguntas. Vamos a contestar la primera.
La puedes repetir para poder, me das la primera y después ya vamos con la segunda. La primera dice, ¿las empresas de nueva creación se deben dar de alta a los socios? Ok, las empresas de nueva creación no tienen que hacer ningún movimiento porque ya de entrada, cuando se van a registrar tanto al RFC como se van a constituir ante notario público, es lo primero que les van a pedir. Entonces ahí no tienen mayor problema. ¿Sí? Segunda. Nos dice si hay obligación de las asociaciones civiles, en específico de las agrupaciones cañeras. Como lo mencionamos al principio, por eso definimos persona moral y quiénes son las personas morales. Asociación civil es persona moral. Tiene que dar de alta a los socios asociados y obviamente tiene que dar a sus accionistas, si es que tiene accionistas, ¿no? Creo que en asociaciones muy normalmente no tienen accionistas, pero se puede dar el caso. Gracias. Esaú Martínez nos dice, ¿cuáles son los beneficios que otorga el SAT para las empresas recién constituidas y cuál es el procedimiento para solicitar dichos beneficios? Bueno, ¿quién es? ¿El licenciado quién? Esaú Martínez. Ay, no escuché el nombre. Bueno, licenciado, ese tema de beneficios es tema de otro taller, de otro curso. Te invitamos a seguirlo, revisarlo. Este es tema específico de las empresas que tenemos en el tema de aviso al RFC de sus socios, accionistas y todo lo demás. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Claro, nos dice Maritza Gómez, ¿es forzoso incluir la actividad de socio o accionista en el RFC de cada persona física que conforma la persona moral? De hecho, no es de que sea obligatorio. Cuando te vas a constituir, te lo va a pedir el notario. Cuando vas a registrarte en el RFC, te piden la lista y te piden, de hecho, te van a pedir, en algunas ocasiones, te van a pedir las constancias de ellos. Ahorita lo que está sucediendo es que te están regresando, no te van a dar de alta la empresa en el RFC de persona o en el RFC si no está, no llevan en el acta, no viene acompañado al acta constitutiva, no viene acompañado la constancia de RFC del socio y además en la constancia del RFC del socio debe de venir la actividad de ingresos por dividendos o ingresos por ser socio o accionista, ¿no? Gracias. Siguiente. Gracias. Nos pregunta David Pérez, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y federaciones, ¿en dónde entrarían como personas morales? En el artículo viene, ok, ya, bueno, fue lo que mencionamos al principio, a lo mejor entró un poquito tarde o bueno, no visualizó las diapositivas. Las personas morales, ¿ok? ¿Dónde se fundamentan las personas morales? Artículo 25, Código Civil Federal, ¿ok? Y obviamente todos los códigos de manera estatales. Y en la ley del impuesto sobre la renta se fundamenta en el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta y de ahí pues todas las demás leyes también tocan mención de la ley, pero los principales, Código Civil, Código Civil, Código Civil, Código Mercantil, Ley General de Sociedades Mercantiles, lo especifica también, y ley de Impuesto sobre la Renta también ahí viene el fundamento. Y lo vimos al principio, lo invitamos a que cuando ya esté en el canal de YouTube, se regrese al principio para que ahí vea a detalle cómo estamos dando esa información. Gracias. Adriana Rogel nos dice, ¿una asociación puede convertirse en asociación o cuál es la figura que se sugiere si la misma genera ingresos de arrendamiento? Ok, ese, como estamos viendo la pregunta, ese ya es una pregunta que no viene ad hoc al tema del aviso. Aquí vamos a ver nada más preguntas del aviso, pero con mucho gusto le contestamos tanto a ella como al licenciado que nos preguntó, lo mandamos por correo. Gracias. Ana Beatriz Gutiérrez pregunta, ¿cada cuándo es necesario realizar asambleas de socios o recomendable? No, pues no hay una recomendación, licenciada. Es obligatorio hacer asambleas. Las personas morales, de acuerdo a su constitución, deben de hacer, en el caso de sociedades mercantiles, SA, sociedades SAS, cooperativas, etcétera, deben de realizar sus asambleas y por lo tanto, dependiendo del tipo de asamblea ordinaria o extraordinaria,
pues obviamente tiene sus facetas de obligación. La obligatoria que tendrías que tener forzosamente es la que en donde presenta los resultados del año anterior, la obligatoria, y esa se tiene que presentar en la Secretaría de Economía, tiene validez para tus efectos, para tus estados financieros, tienes que tener al comisario, tienes que, o sea, infinidad de cosas que se tienen que realizar. También te invitamos a que revisen nuestros demás videos donde hablamos precisamente de eso, y también la invitamos, licenciada Raquel, a ver si le puedes mandar la invitación para el curso que vamos a dar la siguiente semana referente a las asambleas de socios, ¿no? Claro, gracias. A ver si esta pregunta la podemos responder. Es de la licenciada Carolina y nos dice, en el caso de una universidad particular que en su acta constitutiva está registrada como, como asociación civil, pero sí tienen fin de lucro, ya que cobran colegiaturas, ¿habría que modificar el tipo de persona moral? Bueno, primero, corregir, no es un fin de lucro la educación, ¿sí? Es un fin social, hay una gran diferencia ahí, bueno, y ya nos tendríamos que meter en conceptos doctrinarios y legales y todo eso, pero para fines de contestar la pregunta, sociedad es una sociedad o una asociación civil. Las dos, asociación o sociedad civil, están enmarcadas como personas morales. Por lo tanto, sus socios, accionistas o asociados que estén en los estatutos tienen la obligación de presentar el aviso. Gracias. Nos pregunta Maritza Gómez si podemos mencionar las ventajas y desventajas de incluir en una persona moral como socio otra persona moral. Bueno, también eso es bien importante, es un tema adicional al que estamos viendo. Específicamente, dudas sobre la presentación del aviso al RFC de los socios, accionistas o asociados. Esas también se la contestamos vía correo electrónico. Ok, a ver, la licenciada Ana nos dice, si un socio no tiene la obligación como tal, ¿es conveniente actualizar sus obligaciones fiscales aun cuando ya hayan pasado demasiados años? Otra vez, a ver, otra vez. Si un socio no tiene la obligación como tal, ¿es conveniente actualizar sus obligaciones fiscales aun cuando ya hayan pasado demasiados años? Pues un socio, mira, al momento ya de que me estás diciendo socio, tiene la obligación de actualizar en el RFC, ¿sí? Entonces, aunque él diga que no está dado de alta o no está actualizado, ya la autoridad lo tiene monitoreado, por lo que habíamos platicado por el capitalismo de vigilancia. Entonces, pues bueno, más vale tarde que nunca. Hay que hacerlo porque si no le va a llegar un aviso, le van a llegar 3 avisos y al cuarto aviso ya es multa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tiene que actualizarse. No importa si sea tarde o no. Gracias. Nos pregunta el licenciado Arturo, si no hemos tenido modificación de socios, ¿se tiene que enviar de todas formas el aviso? Y si es así y no tenemos un documento con los RFCs de los accionistas, ¿se puede hacer algún agregado? Si no tienes modificaciones en los estatutos, que desde que se generó la empresa hasta el día de hoy no se han modificado los socios, que se quede así, ¿sí? Ya contestó la autoridad y no hay obligación de presentarlo. Si siguen los mismos socios durante todo el tiempo, no. Lo que te recomiendo aquí es que actualices en el RFC a los socios, que su constancia del socio sí tenga que tener. Ahora, cuando realice su acta de asamblea extraordinaria, que quiera modificar sus estatutos, que ahora por razones de una reestructura estatutaria, por razones de materialidad, lo tiene que hacer, pues obviamente ahí le van a pedir que actualice su RFC. Entonces, pues no te esperes, hay que hacerlo lo más pronto posible. Gracias. La licenciada Jessica Corina nos dice que le han rechazado 3 veces la autoridad su trámite y nos dice que ha revisado el RFC y ha hecho un checklist. Respecto a esto, nos pregunta si puede hacer un escrito haciendo la petición de que le indiquen si está cumplida la obligación. No, no le van a contestar porque tiene que ir presencialmente, tiene que sacar cita e ir al asistencia al módulo del SAT
y que le abran su expediente y que revise qué es lo que está sucediendo. Muy seguramente si le rechazaron el trámite es porque no está anexando el documento, el acta de asamblea, es muy seguramente. Y si la están, y si está anexando el acta de asamblea, entonces se equivocaron al poner el RFC, el notario o quien proporcionó al notario la información. Recuerden que el notario nada más pone su firma, no revisa. Entonces, a lo mejor pusieron mal en el acta de asamblea, el RFC, los pusieron incorrectos. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque por falsedad de declaración es delito fiscal delito fiscal y delito fiscal equiparable, ¿no? Entonces, que sí ponga mucha atención en eso y antes de que le llegue un requerimiento o una multa, revise bien ese documento que sí tenga los RFC correctos. Gracias. Nos preguntan, ¿en qué afecta usar mucho el RFC genérico? Otra vez. Si nos preguntan, ¿en qué afecta usar mucho el RFC genérico? ¿O en qué afecta usar mucho? Bueno, que nos diga para qué efectos, porque nada más para este trámite en especial, solamente el RFC genérico del extranjero, porque hay RFC genérico nacional, se utiliza para el socio extranjero. Que nos diga, que nos abunde para qué tema. Siguiente. Si nos preguntan, en el caso de los socios y accionistas, ¿deben tener dado de alta la clave de socios en los movimientos a su RFC? Es correcto. Es correcto. Tiene que tener ya dado de alta su actividad como socio. Nos preguntan también si cuando un socio fallece se debe dar de baja ante el SAT. Claro, claro que no lo va a hacer el que ya falleció, pero lo tiene que hacer la persona que queda como albacea, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y por supuesto tiene que hacer también el cambio, el aviso. Si no ha hecho los avisos, los tiene que hacer. Primero tiene que dar de alta la persona fallecida, finada, y después cuando ya esté el documento por el notario protocolizado, donde ya esté el albacea, también tiene que hacer el aviso de que ahora ya está el albacea como encargado de la parte accionaria, ¿no? Gracias. Nos preguntan si se puede hacer una asociación en participación de personas morales, ya que la ley menciona personas. No, nada más acuérdense que la asociación en participación son personas físicas, ¿sí? Son personas físicas. Gracias. Nos preguntan si el administrador único puede representar a más de una empresa. El administrador único puede a más de una empresa, sí, pero acuérdense que ese administrador único ya está identificado por operaciones, bueno, más bien son prácticas indebidas. Cuando la autoridad detecta que un representante legal, perdón, o un administrador único tiene facultades en diferentes empresas, pues obviamente quiere decir que hay prácticas indebidas y va a empezar a revisar a fondo esas empresas. ¿Por qué tiene tantas empresas a su nombre? Si tiene sueldos, si tiene esto, si tiene el otro, o es un prestanombre. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya está catalogado como práctica indebida. Mucho cuidado, si es negocio real, si está generando y realmente es un administrador único que sí le pagan por esa administración y que sí tiene que encargarse de muchas empresas, bueno, pues es real, es comprobable, ¿no? Entonces, pero por el tema de materialidad y por los temas de prácticas indebidas, que ya están fundamentadas y debidamente elaboradas y identificadas por la autoridad, hay que tener mucho cuidado. Siguiente. Y por último nos preguntan, ¿qué pasa con los socios que no aceptaron dar su RFC para darlo de alta en el SAT? ¿Qué pasa? Pues lo que vimos a continuación, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Primero va a llegar la multa, ¿no? Y siempre, ¿quién es el responsable? Pues el que no hizo el trámite, ¿no? ¿Por qué no me dijiste? Segundo, como no lo van a dar, no lo van a hacer, porque es muy seguro que el 50% de las personas morales no lo van a hacer, les van a cancelar los sellos.
Y bueno, pues que ese administrador, contador o abogado espera que le cancelen los sellos. Al cancelarle los sellos, ahora sí el socio va a decir, ay, sí, ya ahora sí voy a darme de alta, ¿no? Ya que no pueda cobrar o ya que no puedan elaborar las facturas, es ahí donde ya va a voltear a hacer él. Y ténganlo por seguro que sí lo van a hacer, ¿eh? Gracias, serían todas las preguntas. Muy bien. Vamos a continuación ya para cerrar con nuestras recomendaciones. La primera que te digo es, esta última pregunta que hicieron fue muy buena participación. ¿Por qué? Porque efectivamente, si tienes duda al momento de analizar este tipo de avisos o trámites, ante la duda, antes de que vayas a preguntar, mejor preséntalo. No te cuesta absolutamente nada, es gratuito y no esperes a que te cancelen el sello digital y que por tu culpa, por no hacer las cosas bien, en lugar de cobrar, te anden corriendo, despidiendo o teniendo consecuencias, porque imagínate una empresa que sea de comercio exterior, que le cancelen sus sellos digitales o que le detengan la mercancía en la aduana, ¿no? Pues obviamente viene un tema muy preocupante para esas empresas. Entonces, ante la duda, revisa el expediente y si tienes muchas dudas, pues entonces mejor presenta la información, porque si no presentas la información, de todas formas ya la autoridad ya la tiene de parte del notario, pero lo único que quiere es allenarse de más información para el control total, ¿no? Refuerza control interno y la automatización de tu negocio, seas persona física o seas persona moral, ya pásate a la parte tecnológica, no esperes a que la nueva normalidad o esta vieja normalidad regrese. Ya no va a pasar eso. Entonces, recuerda que a partir del 2021 ya empezó la Agenda 2030 y la cuestión del capitalismo de vigilancia ya no va a echarse para atrás, salvo que haya una revolución, pero pues eso está un poquito, bueno, más bien por el momento está muy lejos. Entonces, ten en cuenta que en todas tus operaciones debes de revisar todo eso, razón de negocio, que sea estrictamente indispensable para tu operación. La materialidad con el tema de 69B, recuerden que hay dos listas, la lista negra y la lista que se publica constantemente en la página del SET por el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que tus operaciones estén registradas contablemente y que además estén de acuerdo a las normas de información financiera. Revisa los postulados básicos para que puedas saber que ahí está, y esto no es tema de contabilidad, es tema administrativo y tema legal. Entonces, recuerda que la autoridad se está basando en las normas de información financiera, ¿sí? Pagar las contribuciones y obviamente que toda tu documentación, ya se los he mencionado en capacitaciones anteriores, tengan la fecha cierta, o sea, que realmente sí se haya elaborado la operación. Si es una operación simulada, temo decirte que vienen por ti y te van a cobrar multas muy excesivas, ¿no? Revisa cómo vas con tu guía contabilizadora, revisa tus reglamentos internos y tus políticas internas. Hoy ya tienes que tener un programa de cumplimiento, el llamado compliance, ¿sí? Un compliance corporativo, un compliance penal, un tributario, un ambiental, no te caería mal. Entonces ya empieza a tener este tipo de situaciones. Y pues bueno, pues a capitalizarlo si es necesario, ¿no? A obtener dinero, a obtener monetización ya con esto que acabas de aprender y de entender para poderlo llevar a la práctica. Y miren, algo bien importante, la innovación y tecnología con este tema de sostenibilidad en los próximos 10 años, ya entró la cuarta revolución industrial, ya estamos en la cuarta revolución industrial, ya se echó a andar con este tema pandémico, todo el tema de innovación tecnológica, 5G, mucha innovación, viene el tema del chip, en cuanto el chip humano, muchas cosas que tienes que entender, que ya te tienes que pasar a lo tecnológico. Entonces, mucho cuidado con esto y con estos cambios que vamos a tener. Miren, todavía va a seguir falleciendo mucha gente, va a haber mucho tema de desigualdad, mucho tema de pobreza, pero te toca a ti, obviamente, saber discernir entre lo bueno y lo malo. Vienen cambios sociales, viene mucha censura, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo único que te va a salir avante es la capacitación y estar bien preparado. ¿Ok? Y pues bueno, aléjate del contribuyente, el MMA, que es lo que te mencionaba al principio. El MMA es el mientras me agarran, el que siempre dice que no, a mí no me pasa nada, yo siempre voy a comprar facturas, yo voy a elaborar estrategias fiscales agresivas. Aléjate de esos y tú sea uno de los profesionistas o sea de esos contribuyentes que realmente quiera
florecer y que quiera alcanzar sus objetivos de una manera clara y concreta sin estar realizando estrategias fiscales agresivas y no seas este tipo de contribuyentes, ¿no? El MMA, el mientras me agarran. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y nuevamente te vuelvo a decir que existen infinitas formas correctas de crecer. No hay que estarle buscando ahí lagunas a las leyes, no hay que estarle buscando. Te acabo de mencionar que lo correcto está ahí. Las mismas leyes te dan un control, pero también te dan beneficios. Solamente hay que conocerlas, ¿ok? Muy bien, mi nombre es Ismael Alejo Ferreira. Muchas gracias por habernos acompañado. Estoy muy contento por haber llegado hasta acá con todos ustedes. Les deseo una excelente tarde y síganse capacitando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuídense.